La semana que viene es feriado, así que quiero ver el tema de demanda y quiero juntarme con cada uno de ustedes a ver qué empezaron a ver de los trabajos. Y además yo les traje, como les decía al principio, les traje dos informes económicos de dos sectores distintos a los que ustedes eligieron para que los ojeen y vean un poco. ¿Está bien? Tienen que laburar, tienen que trabajar, que es lo importante. Que piensen. Bueno, vamos a empezar acá. Estaba dormido, se despierta con estas luces. Nos vamos a acostumbrar. Bueno, buen ejemplo. Bueno, como habíamos dejado previo al corte, lo que vamos a empezar a ver ahora es en micro la parte de la demanda y cómo se comporta la demanda y todo lo que tiene que ver con la demanda en microeconomía. Entonces, van a empezar en el tema de la demanda a actuar dos elementos muy relevantes. Lo primero es esto. Fíjense que la demanda la estamos poniendo que es en función a un precio o al precio. ¿Qué queremos decir que está en función al precio? Lo que queremos decir es que, lo voy a leer textual por única vez, la cantidad que compran los individuos de un bien depende de su precio, manteniendo el resto de las condiciones sin moverse, que sería una condición, como se conoce, ceteris paribus. ¿Esto qué significa? Que el primer concepto de demanda que incorporo es que la demanda está en función al precio. ¿Ok? Que no va a ser lo mismo si un precio está alto de un producto o de un servicio o si está bajo. Para el primer análisis, y esto guárdenselo, dejando el resto de los demás factores constantes, o ceteris paribus. ¿Esto qué significa a partir de este concepto? Esta primera curva que podemos ver acá, que hay una relación entre precio y cantidad, que es como lo tenemos acá, y se puede observar, entre precio y cantidad, que es inversa. Cuando yo precio-cantidad, voy a tener una serie de combinaciones de precios y de cantidades que buscarán distintos estamentos. Por ejemplo, decimos que es inverso porque ante un precio de 5 unidades monetarias, eso lo aclaro, vamos a utilizar mucho en economía unidades monetarias para no referirnos o a pesos o a otra moneda, o sea, yo, si no lo voy a advertir, pero así, los pesos lo vamos a llamar unidades monetarias como denominador común. A 5 unidades monetarias la cantidad demandada es 9. A una unidad monetaria la cantidad demandada es 20. Entonces la forma de la curva de demanda es esta que está acá. En definitiva, ¿qué estamos diciendo? A menor precio, una mayor cantidad demandada. P1, Q sub 1. A mayor precio, en la medida que aumenta el precio, por ejemplo acá, P2, Q2. O sea, tiene una relación inversa la forma en que actúa el precio con la cantidad demandada de un producto. Acá lo ven más claro y está puesto un poquito en la curva, lo que yo les mostraba ahí. Mayor cantidad, menor precio, menor cantidad, mayor precio. Actúa en forma inversa. Algunas consideraciones que tomamos en cuenta respecto a este funcionamiento son, primero, como dice ahí, en alguna bibliografía lo van a ver como una curva o como una recta, pero en ambas tiene el mismo significado y tiende a mostrar cómo hay una relación inversa. Eso grábenselo porque puede ser que en alguna bibliografía lo vean también como una línea recta representado. Lo que sí, y como recién les decía, así se lo define la ley de demanda. El funcionamiento que hay
entre compradores y vendedores en función a qué? A un aumento o disminución de precio manteniendo el resto de los factores inamovibles. Porque ya vamos a ver que van a aparecer otros factores. Y por supuesto la pendiente de la curva y o recta es negativa por esta relación inversa que les mostraba yo acá. Mayor precio, menor cantidad, menor precio, mayor cantidad. Ahí va mejor. Bueno. Esperen que quiero me salté. También otros elementos que justifican la forma que tiene la curva de demanda son los siguientes. Una, el efecto sustitución. El efecto de sustitución, ¿qué significa desde el punto de vista de la demanda? Que cuando nosotros o vemos que sube un precio de un bien, ¿qué hacemos? Tendemos a hacer a buscar otro semejante. Por ejemplo, ¿qué se da? Y en general, ¿cómo se da nuestro comportamiento en este momento de una economía en transición? Y fíjense lo que pasa. En consumo masivo se ve claramente. Hay supermercados A, B y C, supongamos. Tenemos grandes cadenas con nombres, uno puede decir Jumbo Disco en una categoría, y pongamos en otra categoría para diferenciarlo las empresas que tienen muchos productos de marca propia. O segundas marcas, si quieren llamarlo, pero marca propia. Bueno, en el momento que la economía está en transición, fíjense que pasan a vender mucho más estas cadenas que tienen muchos productos de marcas propias que los otros, de primera línea. Si uno compara una canasta en una empresa como Jumbo Disco, van a ver que es totalmente diferente a la que puede ser en un día, Macro, etc. Entonces, de ahí el concepto del efecto de sustitución. Que sube el precio y vamos a sustituirlo por otro, donde a veces el producto es el mismo, el que está dentro, nada más que es una cuestión de marca y de... Lo pasa en todo, pasa en la tecnología. Ok, también. Sabemos que hay muchas marcas secundarias, pero uno a veces mentalmente dice, no, yo quiero una Hewlett, quiero una Apple, o quiero una Lennox, o lo que fuera, porque bueno, muchas veces trae aparejado algunas otras cuestiones, ¿no? Servicio postventa, garantía, etc., por supuesto, que no es en vano. Pero el concepto básico de la sustitución, bueno, es como que a un precio determinado yo intento buscar un producto sustituto. Ese es el primer concepto. Y después el segundo concepto que aparece, que ya tiene que ver más, no tanto con el producto, sino con nuestro bolsillo, nuestro día a día, es el efecto renta que llamamos. Que cuando sube el precio, la realidad que somos cada día un poquito más pobres. Y si eso pasa, disminuye la renta real. Y si disminuye la renta real, puedo consumir menos. Esto como si medimos que al principio de año comprábamos una Coca-Cola y con su variación de precio y estaríamos en 3/4 de litro de Coca-Cola. Cuando partíamos de una de litro al principio de año. Bueno, esta variación de precio es otro de los elementos, junto con el efecto sustitución, que en definitiva conllevan a esa relación entre precio y cantidad. A que mayor precio, menor cantidad. Son las dos justificaciones concretas de por qué de la curva de demanda. Por supuesto que también la demanda de mercado, como decimos, es la sumatoria de las demandas de los componentes de ese mercado. Es algo racional, digamos. La demanda total está dada por las demandas parciales de los que integran ese mercado. Eso es algo que también está bueno que lo incorporen. Bien. Dando un pasito más adelante, aparecen algunos conceptos en cómo funciona y cómo actúa esta curva de demanda. Y estas cuestiones es las que denominamos factores. Y son varios los factores, como están listados acá, que van a actuar en la afectación a lo que llamamos la movilidad de la curva de demanda. En algún sentido que ahora vamos a ver, no me voy a adelantar.
Entonces, respecto de estos factores, lo que vamos a ver es lo siguiente. El primer factor que podemos identificar es lo que se llama el nivel de renta. Y cuando hablamos del nivel de renta de nosotros, aparecen dos efectos. Uno, el que se produce con bienes que se llaman normales, como está bien acá. ¿Y cuáles son bienes normales? Bienes normales son aquellos que cuando aumenta mi renta, ¿yo qué tiendo a hacer? A consumir más. Si yo de 10.000 paso a ganar 100.000, como digo, y me gusta el cine, en vez de ir una vez al cine voy a ir 4, 5 o 10 veces. Si aumenta mi renta y me gusta viajar, en vez de viajar una vez al año, voy a tratar de hacerme una escapada una vez por mes. Y así, etcétera, etcétera. Lo mismo sucede en contrario. La mayoría de los bienes de la economía son bienes normales. ¿Ok? ¿Está claro? Y se comportan de esta forma. Ahora, otra identificación de bienes son los que se llaman bienes inferiores. ¿Qué pasa con los bienes inferiores? Por ejemplo, tomando el mismo caso que para los bienes normales. Con los bienes inferiores, cuando aumenta mi renta, ¿qué pasa con ese bien inferior? Tiendo a dejar de consumirlo para ir a un bien mejor. Con los chinos, por ejemplo, que comieron arroz durante 2000 años, ahora es un producto que mejor. Su renta viene aumentando a nivel global, a un 10, 9, 11% anual promedio, con lo cual mucho más gente se está incorporando a una economía, cada vez que tiende a ser una economía de mercado, aunque le falta mucho, pero creciente y en forma consistente. Entonces, están reemplazando ese producto inferior por un producto con muchas más procesos sanitarios y de mejora de calidad de balanza de alimentos, etcétera, como puede ser la soja, en sus distintos procesos, por ejemplo. O si yo consumo, para hacerlo más sencillo, la mantequilla versus la manteca. Eso también es un bien inferior. Dejo de consumir un subproducto para ir a un producto más. Entonces, cuando aumenta la renta, pego ese salto. Si aumenta mi renta, en vez de venir en colectivo o en subte, me vengo en remiso en auto. Ese es el concepto de cómo actúa el bien inferior. Cuando yo en la elección por mejorar mi renta, digo, bueno, lo dejo de consumir para ir a otro. ¿Está? La mayoría de los bienes son normales, trabajan con esta acción y reacción respecto del precio y cantidad. La minoría son los que llamamos bienes inferiores. Que cuando aumenta mi renta, en X proporción, bueno, lo dejo de lado para ir a otro que me dará otra prestación, que tiene otras condiciones. Pero ese es el concepto. Fíjense lo siguiente en el grafiquito, ¿no? Fíjense, los bienes normales, si aumenta la renta, ¿qué están viendo con la curva de demanda? ¿Qué está haciendo? Por ejemplo, en este caso, ¿qué le está pasando? Supongamos que fuera esta, la inicial. Aumenta mi renta, un bien normal. ¿Qué es esto? Y me voy a este punto. ¿Qué está pasando? Bien, eso quería escuchar. Se está desplazando. Ya hay algo que grábenselo. Un primer movimiento que es el desplazamiento de la curva de demanda. Que en el caso de un incremento en la renta, ¿hacia dónde se desplaza? Hacia la derecha, porque encuentra una nueva combinación. En el caso de que fuera al revés, que baja la renta, bajaría. En el caso de un bien inferior, ¿qué pasa con él? Cuando aumenta la renta, tiende a bajar porque, lo que decíamos recién, es el efecto de pasar de la mantequilla a la manteca, del subte al auto, etc. Ahora, vuelvo a repetir, la mayoría de los productos están dentro de bienes normales, su comportamiento. La vestimenta, los alimentos en general. Trabajan como bienes normales. ¿Está claro? Ese es el primer factor.
Un primer factor que hace en función al bien de que se trate a un desplazamiento en función de la variación de la renta hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Un segundo factor. La población. El índice demográfico. Esto es como que si miramos a la economía como un gran mercado, por supuesto, de 40 y algo de millones de habitantes, no es lo mismo mi índice demográfico de menos de una persona por año que si estuviera en 3. Porque se entiende que mi población, en el caso de 3, tiende a ser, conceptualmente, dos temas tiene. Conceptualmente tiende a ser una población más joven y a tener un crecimiento mayor que el que es menos de 1, que es lo que pasa, por ejemplo, en Europa Occidental. ¿Está? Entonces, una población que tiene dos características. Tiende a ser una población cada vez más joven y aparte a crecer. Es como un mercado cautivo. Si yo sé que crezco a un promedio de entre 2,5 y 3 de índice demográfico por año, tengo una cartera cautiva, por llamarlo así, de futuros consumidores que ingresan al mercado año a año. No es lo mismo 2,5, 2,7 que menos de 1. El otro está decreciendo, este aumenta. Entonces ya naturalmente un factor que hace a que la demanda se mueva, bueno, es el factor población. El crecimiento de la población, bueno, eleva la compra. Es una cartera cautiva que se va ingresando año en el mercado. Que no tengo que hacer nada, es simplemente porque somos cada vez más. Que depende de la región de que se trate, como les decía, funciona así. Está demostrado que Europa Occidental tiene un índice muy bajo, Estados Unidos tiene 2 puntos y pico, Latinoamérica también anda por ahí, y los países que tienen un alto índice demográfico son los países árabes. Eso tiene la máxima, uno de los más altos. Entonces es distinto. Como una economía cautiva genera automáticamente, gracias al crecimiento de su población, mayor cantidad de demanda. Conclusión, aumenta la población, tiendo a tener un desplazamiento hacia la derecha porque aumenta. Otro factor es el precio de los bienes relacionados. ¿Qué significa esto? Acá también se dan dos fenómenos, en lo que llamamos precio de bienes relacionados y cómo actúa sobre el movimiento de la demanda, de la curva de demanda. El primero que identificamos es el que llamamos bienes sustitutos. Y en los bienes sustitutos, ¿qué es lo que sucede? En los bienes sustitutos, fíjense, el incremento del precio de un bien A, ¿qué es lo que hace hacer? Eleva la cantidad del bien B. Por ejemplo, se aumenta muchísimo el vino, se deja de consumir, y eso que trae en consecuencia, por ejemplo, que consumamos mucho más cerveza. El aumento del precio de A hace aumentar la demanda del B. Por ejemplo, café-té. Si aumenta mucho el precio del café y se va a 3.000 pesos, seguramente va a bajar mucho su demanda, pero como contrapartida va a traer que se aumente mucho el precio del té. Pasa con las carnes, que a veces se incorporan otros factores también. Con las carnes, por diversas cuestiones, fíjense, la carne vacuna, por un tema de oferta, por un tema de balance alimenticio, etcétera, ha pasado de consumir de 50 y pico de kilos de carne por día a 30 y pico, y la carne avícola pasó de consumirse de 15 kilos por año a 30 y pico kilos por año por persona. Tiene varias cuestiones complementarias, ¿no?, de este porqué. Pero lo que digo es, pasa así. Es como que el mercado de los bienes sustitutos va permanentemente arbitrando. Si el kilo de carne se me va a 2.000 pesos, ¿qué creen que va a pasar? Bien, ¿y qué otra carne van a buscar? La de pollo, la de pescado, la de cerdo, ¿es verdad? Son sustitutos. Entonces el concepto es lo que dice acá. El aumento del precio del kilo de la carne hace que aumente la cantidad demandado del otro. ¿Está bien? Precio, cantidad. Aumenta precio, aumenta cantidad del otro. El mercado está arbitrando esa diferencia. Igual acá es otra vez. ¿Cómo? Igual acá es otra vez. Aumenta el aceite tampoco. No, está bien, pero tiene un límite. Por eso yo doy el ejemplo que la carne se va a 2.000 pesos. Si se va a 2.000 pesos el kilo, no compramos carne. Ya está. ¿No? Por eso lo dije tan extremo, pero por supuesto.
hay un rango de comportamiento del consumidor, llámalo, pero doy el ejemplo exagerado para que quede claro que ninguno de nosotros a los precios relativos de nuestra mente, de la economía, pagaríamos 2.000 pesos el kilo de carne. Y iríamos automáticamente a cualquier otra carne. O nos hacemos todos vegetarianos, no sé cuál será la reacción, pero así funciona. Y en esto hay que tener algo también probablemente después en la oferta lo vamos a ver, la teoría de la oferta. También, ojo, hay que saber distinguir. Y justamente uno lo trata de volcar en un formato profesional para que ustedes sepan discernir en lo que a veces está escrito o se dice, que ahí está la diferencia. Hay cuestiones de movilidades de precio que son estacionales y que dependen de los productos, que cada vez más se intenta desestacionalizar. Por ejemplo, el tomate tiene un rango de producción y consumo, la frutilla tiene un rango de producción y consumo, es el momento del periodo. Por supuesto, cada vez vemos más durante el año. Eso porque, bueno, están en cámaras frigoríficas, porque se dan nuevas formas de producción que permiten mantener las características, etcétera, etcétera. Pero hay a veces estacionalidad de productos que no hay que confundirlo con un incremento sostenido de precio que pudiera impactar acá. Eso es lo que quiero decir. Ya lo vamos a ver desde varias aristas este concepto, pero en definitiva, en el fondo pasa esto. Tenemos que saber intentar diferenciar si es una cuestión puntual o una cuestión que se instala y se queda. Por supuesto que si uno dice, bueno, pero pará, en el caso de las carnes no debería ser así, es probable que no. ¿Por qué? Porque el ciclo de creación de un animal o de crecimiento y para faena, etcétera, lleva en promedio 1 año y medio mínimo, entre 1 año y medio y 3. Su ciclo es más lento. Menos oferta. ¿Y por qué está a 2.000 pesos el kilo de carne? Bueno, porque capaz que se quedaron 10 millones de cabezas y veníamos de 90 millones de cabezas. Estoy imaginando un escenario, ¿no? ¿Por qué? Y bueno, y pollos se producen mucho más rápido porque son en 47 días. Y pasan de 70 gramos a 2 kilos 700, pobre, los inflan casi. Eso comemos nosotros. Pero bueno, hace que sea un reemplazo automático. Y así funcionan los bienes sustitutos. El otro que aparece en las cuestiones del factor de bienes relacionados es los bienes complementarios. Que fíjense, el incremento del precio de A, también el incremento de A, disminuye la cantidad demandada de B. Si el litro de nafta se va a 1.000 pesos el litro, ¿qué va a pasar con la venta de autos? ¿Pensamos que se venderían en la misma cuantía? No. Por supuesto que tiene una reacción que no es automática. Es lo mismo que decir, si aumenta en esta forma extrema 1 litro de nafta, ¿mañana voy a ir a vender el auto? No, probablemente no. Tiene un efecto con un retardo, pero sí es el concepto del bien complementario. El aumento del precio de uno afecta al otro. Entonces hace que disminuya la cantidad de consumo del otro producto. Un efecto inverso al anterior. Por efecto de sustitución, de A paso a B. Y por efecto arrastre o complementario, el aumento del precio A me afecta al B, que es complementario y se lo lleva de la mano. Entonces eso hay que también tener en cuenta. Esto a veces parece algo muy genérico, pero a veces a muchas empresas les sirve saber su producto, si es un bien único, o es complementario de otros productos, o dentro de una cadena de valor en donde está situado. Esto es muy importante saberlo, partiendo hasta de este concepto económico general, porque uno sabe si algo que pueda pasar con un producto madre arrastra toda la cadena. El petróleo es un ejemplo, o derivados del petróleo. ¿Cómo arrastra? No es lo mismo tener un precio del petróleo a $100 el barril que tenerlo a 41, para todas las industrias derivadas y propiamente dicha la de petróleo. No es lo mismo. Entonces uno puede identificar en qué sector está y ver eventualmente qué comportamiento podría pasar con ese producto o servicio. Igualmente ya vamos a ver que hay una medida de poderlo
de poder identificar su reacción. Ya lo vamos a ver. Otro de los factores relevantes son los gustos. Y como dice ahí, esto varía en una forma intensa y permanente. Con todas las industrias pasa. Con la indumentaria en los colores, muchas veces con la identificación o individualización, porque se tiende a eso. Nosotros, no solo nosotros, sino en el mundo, como consumidores, se tiende a la individualización, a tratar de que lo nuestro lo podamos mostrar y sea un poco diferente a otro. Es como en la industria automotriz. Si yo pudiera pedirle a la terminal alguna característica particular y me lo pudieran hacer, me gustaría. ¿Por qué? Porque todos tenemos gustos diferentes. Entonces, de cierta forma, y fíjense que eso en la norma general tiene variantes, porque por algo un modelo de automóvil se hace en varios colores, a su vez tiene opciones de terminación, prestaciones y todas esas variantes. Bueno, todo eso hace y tiene que ver con los gustos y costumbres. Quiere decir que esto entonces hace que como factor altere eventualmente la demanda. Fíjense la industria de la tecnología. En una época se trató de hacer productos relacionados a estos sectores que el gabinete era transparente. Lo mismo pasa con la línea blanca o marrón, que son, fíjense que son opacos. Bueno, eso es una cuestión que mentalmente lo tenemos y está comprobado subjetivamente. Nos da la impresión que ese gabinete de una computadora transparente, o si un lavarropa tuviera un gabinete transparente, si se cayera o se plegara o se doblara, nos da la sensación que se rompería mucho más que uno que es opaco. Y esto está comprobado. Se hicieron varias pruebas pilotos, pero bueno, no resultó. En la computadora es el caso más típico por la rotación y la evolución que tienen estos productos, ¿no? En general en la industria. Entonces fíjense que no ingresó al mercado, el mercado no lo tomó. Si se queda un gabinete opaco de esta altura y uno transparente de acá, me da la idea que este se va a romper mucho más que este. Y químicamente sus moléculas son equivalentes, su forma y su resistencia. Pero bueno, los gustos tienen mucho que ver con todo esto que nos va mostrando. Entonces es un factor importante en la demanda y cómo evoluciona. Las expectativas. Bueno, esto está claro de cómo es su efecto acción-reacción. Si nuestra expectativa en la economía y para la demanda, el consumo, vemos un horizonte claro, corto, mediano, largo plazo, está claro que es como que se dice, estoy tranquilo si voy a comprar a cuenta. Porque voy a tener trabajo, voy a poder comprar más bienes, etc. Si mi expectativa es todo lo contrario, estoy en un momento de incertidumbre, de no manejo de las variables mínimas que puedo tener en mis manos, es muy difícil buscar un escenario en el cual hacia dónde ir. Me tengo que manejar en una situación de mucho más corto plazo, de pensar, hasta el mes que viene, pero no puedo estar pensando el año que viene, el otro y el otro. Este ejemplo es muy habitual en nuestra economía. Por eso, y que simplemente como ejemplo, muchas economías donde ya se practica la estabilidad desde hace muchísimos años, con un ingreso relativamente adecuado, el poder de compra y de demanda es muy superior. Porque yo puedo comprar un auto, una lancha, una moto, una computadora en cuotas y mi poder adquisitivo sigue rendiendo. Eso hay una relación tiempo. Y esa relación tiempo, en el caso de Argentina, lamentablemente no nos juega mucho a favor. Pero eso ayuda a que exista una demanda sustentable a largo plazo. En el caso de los países donde esta expectativa realmente es más previsible. En nuestro caso todavía estamos distantes de lograr ese objetivo. Pero bueno, desde el punto de vista de la demanda, la expectativa también es un factor relevante a tener en cuenta. Bueno, después también se ha resaltado como un factor adicional la cuestión de elementos especiales, ¿no? Como se dice siempre, vender acondicionadores en el desierto es muy fácil, vender
Todo lo que sea indumentaria para la lluvia en Londres es muy fácil, o vender también bebidas en el desierto es muy fácil. Estos elementos especiales también forman parte, y es otro factor adicional de la curva de demanda, o que influye en la curva de demanda. En conclusión, y resaltando estos como factores generales más relevantes, vamos a arribar a esto, a la función de la demanda. Y en definitiva, en la función de la demanda vamos a tener dos cuestiones diferenciadas. Una, la que veíamos antes, que era la curva de demanda, que era solamente que estaba en función al precio, bajo la condición ceteris paribus, que es que todo el resto de las variables se mantienen constantes. Y después el segundo elemento, que la demanda está en función de cualquiera de las movilidades de estos factores. Si lo tomamos en forma independiente, nos va a suceder esto. Van a haber dos tipos de movilidades, que lo llamamos distinción. Un movimiento a lo largo de la curva, que es ante un aumento o disminución de la demanda, ante variaciones de precio, y una variación de la demanda, aumento o disminución, desplazamiento de la demanda. Eso, en términos gráficos, fíjense. Por ejemplo. ¿Ven? La demanda en función al precio, como veíamos en la condición ceteris paribus, tenemos movimiento a lo largo de la curva de demanda, cuando los demás factores permanecen constantes. Y el segundo tipo de movimiento es el de desplazamiento. Cuando se alteran cualquiera de los otros factores, son desplazamientos, hacia afuera o hacia adentro. Tenemos dos tipos de movimientos. Uno es el que es a lo largo, y otro el que es con un formato de desplazamiento. El que es a lo largo es simplemente cuando se modifica el precio, y el que es el desplazamiento cuando se modifica cualquiera de estos factores. Que acá vale hacer la aclaración. Todo esto que yo les estoy diciendo, y que estamos analizándolo con una suerte de incorporarle una lupa a ese análisis, o sea, con una sensibilidad importante, todo esto en la economía trabaja en una forma combinada. Porque ahí está el tema de la realidad. Todos estos factores y el precio trabaja combinado. Entonces lo más difícil va a ser detectar ¿y en qué nuevo punto de equilibrio estoy? Que ya lo vamos a ver después que veamos la teoría de la oferta. Pero me adelanto para que vean hacia dónde vamos. Tratamos de ver aquí minuciosamente cada uno de los factores que pueden alterar a la demanda, llámese por desplazamiento o llámese por movilidad hacia arriba o hacia abajo sobre la misma curva, que es el efecto precio, y desplazamiento del resto de los factores. Ahora, esto trabaja combinado. No puedo uno dejarlo mover y el resto en la economía sujetarlo y dejarlo en un cajón. Imposible. Imposible. Entonces, vamos a ir hacia el escenario de ver cómo medianamente podemos resolver esto. Eso es lo primero que les quiero resaltar para que les quede claro. ¿Está claro el concepto de los dos tipos de movilidades en la curva de demanda? ¿Sí o no? Entonces identificamos dos movimientos, a lo largo y un desplazamiento transversal, que es hacia arriba y hacia abajo. Por supuesto que cada producto tiene su curva más achanchada. Acá es una representación, por supuesto, teórica y de ejemplo, pero algunos van a tener una curva más metida, más cóncava, etcétera, con distintos formatos. Cada producto lo tiene, eso es lo que quiero decir. Cada producto o servicio, grábenselo. Eso así es, cada producto o servicio lo tiene. Con lo cual, dicho esto respecto de la demanda, vendría la contraparte, que es
la oferta. ¿Ok? Que es lo que vamos a analizar y vamos a hacer la clase próxima. Vamos a ver lo siguiente, vamos a ver la teoría de la oferta y de la producción, el punto de equilibrio y lo que se llama la elasticidad. Esa palabra elasticidad nos va en cierta forma a resolver la conjunción entre la demanda y la oferta. Esto que decimos que es muy complicado, porque la economía actúa en forma combinada, porque, como les decía recién, el precio se mueve, pero el resto de los factores no están quietos. A cada uno se dispara de una forma distinta. Funciona un costo de materia prima, funciona un servicio, en función a que pegó un color de un producto y se empieza a vender más. Trabaja combinado, es así, por diversas cuestiones. Entonces sería muy difícil saber en qué estamento o situación me voy a encontrar un momento después. Entonces una medida de homogenización de esto y de tratar de saber qué pasa, se va a resolver con este concepto de elasticidad, que lo vamos a ver una vez después que veamos la oferta, el punto de equilibrio, y ahí va a venir la elasticidad, para ponerlos en perspectiva. ¿Está claro? ¿Hasta acá? ¿Sí? Con este tema de la demanda. Porque la realidad es que trabaja siempre combinado, nunca va a estar quieto. Y en un país como el nuestro, con tantos vaivenes económicos, esto obviamente es más agresiva esta movilidad que en otros países. Donde la idea de elasticidad me da un parámetro importante, pero va a ser un parámetro de aproximación de su comportamiento. Eso es lo que quiero decir. Son muchos como es mucho como estas variables trabajan compulsivamente. Ese es el problema. ¿Ok? Bueno.